¿Cuál es la mayor cantidad de riqueza que uno puede acumular a lo largo de su vida? Si tu respuesta está por debajo de los 100 billones de dólares, te llevarás una sorpresa. Hoy hablaremos de las personas más ricas que han existido y aunque la mayoría de ellas se ha ido hace siglos, todavía podemos ver la vida ultra lujosa que llevaban. Antes de continuar, déjanos tu like y suscríbete. No te pierdas de ver la última persona más rica de la historia al final de este video. Ahora sí, seguimos. William el Conquistador. Incluso para los estándares actuales, la familia real de Inglaterra es considerada a menudo como una de las familias más ricas del mundo. Con sus 88.000 millones de dólares, no van a dormir bajo un puente en varias generaciones, pero su inmensa riqueza palidece en comparación con la de su antepasado, el primer rey de Inglaterra, William. William el Conquistador no solo consiguió hacerse con el poder en la isla británica cuando tenía 38 años, sino que también acumuló una rápida fortuna que equivaldría a 228.000 millones de dólares. Alrededor de un tercio de ellos provenía solo de los impuestos que cobraba a los campesinos de Normandía. El resto de sus riquezas, naturalmente, provenían de la Concordia, territorio británico. Los varones locales que querían conservar sus tierras y sus cabezas tenían que hacer un juramento al nuevo rey y pagar enormes impuestos que William decidió que eran demasiado pequeños para repartirlos. Así que, con 228.000 millones de dólares, decidió por fin vivir un poco. Gastó la gran mayoría en la construcción de infraestructuras antes de la suya. Dirigió más de 100 estructuras como castillos, fortalezas, iglesias y la icónica Torre Blanca. Estaban decoradas con intrincados tapices. El oro era sin duda su color favorito y en aquella época era más fácil hacerlo todo de oro que pintado. Así que en los dominios de William había mares de oro y plata. Osman Ali Khan. Ser el indio más rico de la historia debería decir mucho hoy en día. Hay personas en el país asiático que viven en casas de 27 pisos y ni siquiera pueden acercarse a Osman Ali Khan, el último que gobernó Hyderabad. Ali Khan fue jefe del principado desde 1911 hasta la anexión de la India al país en 1948. Cuando tu gobernante es conocido como el hombre más rico de la tierra, a pesar de compartir época con J.P. Morgan, Rockefeller, Rothschild y otros conocidos magnates, es realmente un milagro. El país se mantuvo independiente durante mucho tiempo, sobre todo cuando tenía la única mina de diamantes en funcionamiento en el mundo en ese momento. Convirtiéndose en el único proveedor mundial de diamantes, logró acumular 230.000 millones de dólares. A pesar de que Ali Khan introdujo en su país electricidad, ferrocarriles, carreteras y un aeropuerto, el gobernante se las arregló para adquirir algunas cosas fastuosas para sí mismo como 100 millones en oro y más de 500 millones en joyas, y uno de los mayores diamantes del mundo, el diamante Jacob, valorado en unos 50 millones de dólares. Para hacer gala de su riqueza, también regaló a la reina Isabel II joyas de diamantes, una tiara y un collar para su matrimonio. Esto demuestra que Ali Khan no solo era el hombre más rico del mundo, sino que también hacía gala de su riqueza ante la persona que oprimía a su país unas décadas antes. Nicolás Romanov. No todos pueden presumir de haber traído el comunismo al mundo. No es que nadie en su sano juicio lo haga, pero aún así, Nicolás Romanov, también conocido como el último emperador ruso, gobernó de tal forma que consiguió convertir a Rusia en el caldo de cultivo de la ideología. Uno supondría que un hombre así no puede ser tan rico, pero a diferencia de Rusia, en lo que respecta a su riqueza, a Nicolás le fue bastante bien. Mientras ostentaba unos 300.000 millones en su cuenta bancaria, sus súbditos comían, literalmente, hierba y tierra. Uno podía ver fácilmente algunas injusticias sociales menores y podría preguntarse, ¿cómo pudo este zar conseguir una riqueza tan vasta cuando sus ciudadanos eran tan pobres? La respuesta está en Estados Unidos, más exactamente en Alaska. Romanov fue quien vendió la península rica en petróleo a los Estados Unidos por miedo a perderla a manos de los británicos. Por supuesto, cuando la vendió, no tenía ni idea de la riqueza y los recursos de la tierra. Ahora, por supuesto, el zar y su familia vivían en un lujo tan supremo que incluso podría ser la envidia de los multimillonarios de hoy. Uno solo puede ser testigo de la opulencia en la que vivían al ver los magníficos palacios de San Petersburgo y Moscú, entre los cuales está el famoso Palacio Kremlin. John D. Rockefeller.
Apodado como el hombre más productivo, John D. Rockefeller se convirtió en el hombre más rico de este planeta en la mitad del siglo XX. A lo largo de toda su vida, se estima que Rockefeller ganó más de 1.5 billones de dólares. Al final de su vida, su patrimonio neto se estimó en unos 400.000 millones de dólares. ¿Y cómo podría ser de otra manera con su petróleo estándar? Controló el 90% del mercado petrolífero estadounidense durante algunas décadas a finales del siglo XIX y principios del XX. A diferencia de los multimillonarios de hoy en día, Rockefeller sabía cómo gastar su dinero, no solo recaudarlo. Una de sus primeras grandes compras fue su vida. Pagó para no ser reclutado en la Guerra Civil estadounidense, lo que probablemente le salvó la vida más adelante. Tuvo la idea de pagarle al primer ministro británico Winston Churchill para que escribiera su biografía. Bueno, eso no sucedió, pero la idea fue genial a pesar de todo. Y, por supuesto, uno de los mayores gastos de John fue la construcción de todas las mansiones familiares, que hoy son nada más y nada menos que hitos culturales. No solo son obras maestras de la arquitectura, sino que también están ricamente decoradas con hermosas obras de arte de famosos pintores. Rockefeller fue también uno de los primeros multimillonarios que se aficionó a los coches en aquella época. Poseer un coche era de estatus y John tuvo uno de los primeros automóviles que se fabricaron. Desgraciadamente, y sin quererlo, estableció un estándar en el que todos los que alcanzaban las 10 cifras en sus cuentas bancarias tienen que tener un garaje de coches ultra costosos. Mansa Musa. Ser rico y de Mali hoy en día suena como el comienzo de una broma muy inapropiada, pero en el siglo XIV los estándares eran un poco diferentes. En ese entonces los recursos de Mali eran ricos y no había sido diezmado por el colonialismo, y su emperador, Mansa Musa, fue considerado el primer hombre más rico del planeta, con un patrimonio neto estimado en lo que hoy serían 415.000 millones de dólares. Cuando Mansa Musa llegó al poder en 1312, Europa era uno de los peores lugares para vivir. El hambre, las guerras constantes y varias plagas asolaban la tierra. La muerte negra estaba en camino y pronto diezmaría todo el continente. Eso dio la oportunidad de que algunos reinos africanos se alzaran y florecieran, y Mali era el primero en la lista. Una vez en el poder, Musa conquistó la ciudad de Timbuktu, que era la ciudad comercial más importante de África en ese momento, comparable a Constantinopla. Estas conquistas se tradujeron rápidamente en beneficios lucrativos, convirtiendo a Musa en el hombre más rico de la tierra. En 1324 hizo gala de su enorme riqueza viajando a la Meca con una caravana que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. No sabiendo viajar con presupuesto, Musa llevaba toneladas de oro con varios miles de camellos y caballos. Tenía decenas de miles de personas como séquito y construyeron mezquitas por todas partes. Se detenía solo para poder rezar adecuadamente. Seguro tenía alguna razón para estar personalmente agradecido a su Dios. Allá donde iba Musa, dejaba la economía en la ruina debido a su gasto frívolo. Impulsó una inflación tan rápida que las economías locales no pudieron seguir el ritmo y simplemente se hundieron. Así es como se conquista un país con estilo. No olvides presionar el botón de me gusta y suscribirte al canal si te está gustando este video. Seguimos. El rey Salomón. Comparados con este rey judío, los anteriores podrían considerarse enfermos, afortunados vagabundos. El rey Salomón está considerado en la Biblia como el gobernante más rico del mundo. Según el Antiguo Testamento, el rey Salomón recibió unas 25 toneladas de oro anuales durante 39 años seguidos. Esto es suficiente para construir un palacio con los propios ladrillos de oro. Gracias a este tributo y otros ingresos, la riqueza de Salomón equivaldría a unos 2.2 billones de dólares en dinero del día de hoy. Naturalmente, debido a la naturaleza de la información, no podemos esperar saber que el rey gastaba su dinero en alcohol, drogas y mujeres, ya que la Biblia insiste en que todos sus gastos fueron estrictamente virtuosos e incluso construyó el primer templo judío en Jerusalén. Augustus César se nombró el primer emperador del país más grande del mundo hace unos 2000 años, y este movimiento ciertamente funcionó a su favor.
Con este simple movimiento político, Augustus tuvo riquezas que equivaldrían al dinero de hoy a unos 4.6 billones de dólares. Este patrimonio neto, casi inimaginable, suena un poco inverosímil hasta que te das cuenta de que Augustus era el dueño de Egipto, que era el responsable de alimentar a la mitad del imperio. Además de ser dueño de todo un país, se estima que Augustus tenía al menos 10 millones de monedas en oro que le dejó su tío Julius. Se calcula que esos 10 millones de monedas de oro equivalen a unos 200.000 millones de dólares en la actualidad. Parte de ese dinero se gastó en infraestructuras, carreteras, monumentos y templos, ya que fundió sus finanzas personales con la del Imperio Romano. Además, se gastaban varios millones al año en espectáculos públicos, puesto que el emperador financiaba carreras de carros, luchas de gladiadores y otros eventos deportivos. Probablemente la posesión más importante era su ejército personal de 250.000 soldados. Eran un instrumento fundamental dentro de sus planes para mantener el país bajo su dominio, por lo que les pagaba generosamente. Esto les habría costado a Augustus alrededor de 250.000 millones de dólares anuales en dinero de hoy. Akbar I. El imperio del Lejano Oriente alguna vez gobernó la mayor parte del subcontinente indio y la tierra al sur y al oeste del Himalaya. No tuvo mucho impacto en la cultura occidental, pero para el sur de Asia su influencia fue crucial. Su importancia se debe principalmente a Akbar I. En un momento se dice que gobernó más del 25% del Producto Interno Bruto mundial. Por supuesto, esto hace que esta inmensa riqueza de 21 billones de dólares sea un poco menos impresionante, pero aún así cualquiera puede apreciar la inconcebible cantidad de dinero que es. Akbar I llevaba un estilo de vida fastuoso y lujoso, incluso para los estándares actuales. Construyó 3 asombrosos palacios en Delhi, Agra y Fatehpur, decorados profusamente con oro, seda, mármol y muchas obras de arte. Akbar I era un gran mecenas de las artes y gastaba millones en cuadros, libros y todo tipo de obras de arte. Incluso intentó crear su propia religión mezclando el hinduismo y el islam. Aunque se pueda pensar que se trata de un movimiento inspirado por su ego, en realidad fue una maniobra política que fracasó, la cual intentaba solidificar una nación que estaba violentamente dividida por la religión. Sheng Tsung fue el emperador chino durante uno de los periodos más abundantes de la historia del país, gobernando China entre 1067 y 1085 y trayendo consigo una gran prosperidad. Las nuevas políticas sociales aportaron un alivio muy necesario a los agricultores más pobres. Mientras el país disfrutaba de paz y crecimiento económico, se estima que Song controlaba más del 30% del Producto Interno Bruto mundial en ese momento. Los expertos estiman que, en la cúspide de su poderío, el emperador tenía el equivalente a 30 billones de dólares a su nombre. Por supuesto, Sheng Tsung vivía fastuosamente en palacios que hasta hoy son hitos arquitectónicos. Sin embargo, la mayor parte de sus gastos se destinó a mejorar la vida de sus súbditos y no han quedado muchos registros que nos cuenten más sobre su estilo de vida personal. Cuando se habla de la persona más rica del mundo de todos los tiempos, es fácil imaginar a un visionario, bien educado y con acceso al poder. Genghis Khan. El gobernante mongol fue más conocido por su gusto por las brutales guerras, llevando devastación, caos y masacres hasta Europa. Aún así, logró acumular una riqueza equivalente a más de 100 billones de dólares, matando aproximadamente el 10% de la población mundial en el lapso de 20 años. Genghis Khan, que nació en la esclavitud, distribuyó sus riquezas entre sus súbditos y entre sus cientos de esposas, con las cuales tuvo numerosos hijos. Ahora dinos, ¿qué lecciones has aprendido de las 10 personas más ricas de la historia? Te leemos en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!